Listo. Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos el inmenso agrado de que el doctor Carlos Tiscornia va a compartir con nosotros un poco de la historia de la endoscopía pediátrica. Yo personalmente nunca roté en su servicio, pero siempre tuve esa sensación de que es el jefe, como todos los que rotaron con él lo llaman cariñosamente. Y desde el punto de vista personal, me parece que es una de las personas más lindas que conocí dentro del otorrino. Así que es un placer que nos comparte esta charla. Adelante, Carlos. Bueno, Mariana, muchas gracias. Agradecer, por supuesto, a vos, que me ayudaste mucho en esta presentación, que tenemos algunos temas técnicos de esta y, bueno, lo pudimos arreglar a pesar de que no pude aprender demasiado, porque, viste, uno se limita. No, agradecer también a María Vitti, que me convocó, me llamó por teléfono también, agradecerte a vos, Ricardo, con placer, bueno, a Marcelo, bueno, a todo el grupo de CEMIC, médicos de CEMIC, que se han levantado muy temprano para escuchar. La verdad que uno ha participado de parte de la historia, que obviamente no es algo estático, o sea, todos fuimos o todos somos partícipes de diferentes historias. Y a mí me tocó ser, de alguna manera, partícipe de una parte de la historia de la endoscopía pediátrica. Mi padre fue otorrino, fue médico otorrino, él me, digamos, sugirió que hiciera otorrino la laringología y dentro del otorrino la endoscopía. Así que bueno, yo llegué al Hospital de Niños en el año 71, porque justamente había un médico que no quería hacer más guardias y bueno, me convocaron y yo llegué a este hospital, en el cual, por supuesto, el jefe era el doctor Arauz, rodeado de médicos laringólogos y cirujanos y neumonólogos, o sea que verdaderamente estuve a prueba unos meses ahí y bueno, después me permitieron quedar en el hospital de niños y me quedé unos años, digamos, desde el año 71 hasta el año 88, o sea que fueron muchos años de hospital de niños. Y el hospital de niños tiene una gran historia desde el punto de vista, bueno, pediátrico, por supuesto, quirúrgico, y ahí hubo de la otorrinolaringología y de la endoscopía, por supuesto. Ahí estuvo el doctor Tato en el servicio de infecciosas del hospital, cuando yo creo que tuvo algún inconveniente o una discusión con el jefe de otorrino de ese momento, y él armó en el servicio de infecciosas un servicio de endoscopía. Y el doctor Arauz, que estuvo con Chevalier Jackson en Filadelfia, cuando vuelve de estar con Jackson, el doctor Tato lo convoca para que se haga cargo del servicio de endoscopía. Y ahí un poco, de alguna manera, empieza a ser parte de esa historia de la endoscopía en el Hospital Gutiérrez. Por supuesto, también el doctor Arauz fue jefe del Hospital de Clínica de Endoscopía, después fue su titular. Y yo también concurrí un tiempo también al Hospital de Clínicas para ver cómo se manejaban la historia o la técnica, digamos, endoscópica en los adultos, así que de alguna manera recibí una formación de adultos y de niños, pero obviamente mi carrera fue en el Hospital de Niños y luego, por supuesto, en el Hospital Garrahan. Yo quiero de alguna manera hacer un poco la historia, o sea, para que los que no han estado en este tema puedan por lo menos tener una idea de cómo fueron algunas cosas. Quizás a los otorrinos que no son, digamos, que no hacen endoscopía, pero bueno, veremos si por ahí los entretengo un poquito con ese tema. Se me fue la pantalla, no sé qué pasó. ¿Me escuchan? Sí, A vos sí. te vemos y te escuchamos perfectamente. Me No, me parece apareció la que tenés pantalla, que compartir digamos, de con los nuevo. nombres de ustedes. Espera. Sí, está bien, perfecto. compartí de vuelta.
¿Estás ahí, Carlitos, o apagaste Estoy todo? bien ahora. Estamos Ahí está. Perfecto. Ya estamos. Bueno, digamos que hoy existen, como dice la diapositiva, diferentes alternativas para examinar o realizar prácticas endoscópicas en la vía aérea. Pero hace muchos años no era así, por eso es interesante recordar parte de esta historia. ¿Se quedó? No. Digamos, fíjense en el 460-370 a.C., Hipócrates aconseja la introducción de un tubo en la laringe en un paciente sofocado. Avicena en Arabia también reporta un mismo procedimiento, o sea que de alguna manera los hombres trataban de salvar a otros hombres, ¿no es cierto?, realizando cualquier maniobra que pudiera generar, ¿no es cierto?, la ventilación. En el 1543, Vesalio realizó una intubación traqueal, o sea que de alguna manera en el mundo, ¿no es cierto?, se realizaban este tipo de procedimientos muchas veces, y obviamente, sin conocer lo que hacía uno o lo que hacía otro, ¿no es cierto? Por ese motivo, digamos, a mí me interesó siempre, de alguna manera, un poco la historia, ver cómo había sido y qué es lo que hacían, ¿no es cierto?, todas estas personalidades que se ocuparon de la vía aérea. Green, como muestra aquí la diapositiva, padre de la laringología norteamericana, resecó un pólipo con visión directa en el año 1800 y pico, ¿no es cierto? O sea que, de alguna manera, siempre los otorrinolaringólogos quisieron examinar directamente la vía aerodigestiva, o sea, la vía aerodigestiva, y de alguna manera también fueron los que desarrollaron instrumentos que no solamente se quedaran a nivel de la faringe, de la garganta, sino que quisieron y fueron, obviamente, mucho más allá. Fíjense, aquí en el año 1863 al 1922, Kirstein, ignorando los trabajos de Green, también reintroduce, o sea, obviamente no existía la comunicación como la que existe hoy, que podemos estar conectados, pero en ese momento, bueno, seguramente descubrieron cosas en forma simultánea y, bueno, trabajaban en sus lugares de origen y no sé si podrían viajar tanto como por ahí se podría viajar en este momento. Kilian, que obviamente tenemos varios instrumentos, ¿no es cierto?, que diseñados por ellos en laringoscopios, broncoscopios, etcétera. O sea, todas estas personalidades generaron, ¿no es cierto?, aportes al... Fíjense, las diferentes formas que tenían para poder examinar a los pacientes. No existía la anestesia, o sea que de alguna manera tenían que realizar ciertos procedimientos que a los pacientes obviamente les molestaban bastante. Aquí está Kilian, que de alguna manera fue un hombre que desarrolló la laringoscopía, diseñó laringoscopios. Fíjense que el doctor Chevalier Jackson, el libro que escribe sobre un manual de otorrinolaringología y broncoesofagología, porque así de alguna manera era la especialidad, lo escribe, digamos, en honor a Gustav Kilian, que fue obviamente, como muchos más, precursores de lo que es la laringología. Fíjense las posiciones para poder examinar. No había luz, digamos, los laringoscopios o aquí posiblemente estén utilizando un espejo como fue el de García, que hasta hace muy poco tiempo lo hemos utilizado. Diferentes imágenes de diferentes posturas para poder hacer un examen de la laringe. Es interesante esta fotografía. Fíjense que esto es un autoscopio, o sea, tiene una luz, como se ve, una lámpara que es la que ilumina, ¿no es cierto? Y aquí con una serie de espejos refleja la luz hacia la luz laringea. Y este es un laringoscopio, un autoscopio, o sea, tiene luz propia, pero es de lámpara.
Y lo que es interesante mostrar en esto, que hoy se utiliza muy frecuentemente, o desde hace un tiempo, pero hoy sobre todo también, los laringoscopios Miller, que seguramente todos ustedes conocen, que son laringoscopios que utilizan los anestesiólogos, el McIntosh y el Miller, pero fíjense que este de Kirsten tiene la misma forma, las mismas espátulas y la misma facilidad para poder introducir en la vía aérea un tubo o un broncoscopio. Aquí hay una foto, ¿no es cierto?, con realizando una endoscopía. Y en este laringoscopio, o sea, acá a la derecha el Haslinger, dirán que instrumental, sí, pero este instrumental hasta hace unos años, no recuerdo en el Instituto Técnico, en la zona Down, que estaban estos laringoscopios, es un Haslinger, se utilizaba casi como si fuera un revólver, o sea, no entraba de una manera, digamos, como después empezamos a usar los laringoscopios de Jackson. Pero tienen una característica que también la luz es una luz proximal, con una serie de espejos que habría que ir ajustando para que la luz diere exactamente sobre la... O sea que obviamente eran verdaderamente unos genios trabajar con ese tipo de luminosidad. Fíjense, Jackson, que fallece en el año 58, se inspira en los trabajos de Killian, como ya lo mencioné, y contribuye a la laringoscopía, diseñando laringoscopios que hoy se han utilizado, y siendo el autor del primer texto sobre el uso de instrumental rígido en la vía aerodigestiva, sentando las bases de la broncoesofagología. O sea que la especialidad siempre fue otorrinolaringología y broncoesofagología. Entonces, nosotros los endoscopistas, siempre que manejábamos eso, teníamos ese título de endoscopista. La cosa se dividió cuando, con el invento de las fibras ópticas, los gastroenterólogos pudieron, digamos, poseer gastroscopios, etcétera, colonoscopios, para poder examinar la vía aérea, la vía digestiva alta y también la vía digestiva baja. Y ahí, en ese caso, nos quitaron un poco de trabajo porque nosotros hacíamos las esofagoscopías, todas obviamente con instrumental rígido, pero bueno, ellos de alguna manera fueron los gastroenterólogos, al, digamos, poder examinar el estómago, obviamente al pasar por el esófago, empezaron también ellos a tratar enfermedades o afecciones del esófago que en general, que al principio eran patrimonio de los endoscopistas de la vía aerodigestiva. Interesante esto porque aquí muestra una fotografía, un laringoscopio de Jackson, diseñado por él con un mango en forma de C. Fíjense que esto se utiliza o sirve para sostener el laringoscopio, para hacer presión hacia el cenit, o sea, hacia arriba, para poder llegar a intubar a un paciente o colocar un broncoscopio. Esta es una parte del laringoscopio que se quita en el momento, digamos, se introduce el broncoscopio, y una vez que el broncoscopio está ubicado en el lugar que corresponde, en la tráquea, por supuesto, es retirado este elemento y de alguna manera quitado o extraído en cierto laringoscopio para poder seguir con el procedimiento de la broncoscopia. También fue utilizado y es utilizado para intubar a los pacientes muchas veces. ¿Por qué les digo que nosotros intubábamos a estos pacientes? Porque nosotros en nuestros comienzos, en casi todo el tiempo en el hospital de niños, no teníamos anestesiólogos, o sea que nosotros éramos los que hacíamos las anestesias
y intubábamos a los pacientes. Eso al principio en el Hospital Garrahan de alguna manera nos generaba de alguna manera discusiones amigables, por supuesto, porque los anestesiólogos querían intubar ellos. Y nosotros necesitábamos intubarlos nosotros, porque nosotros teníamos que trabajar en esa zona y queríamos saber en qué condiciones se encontraban. O sea que, de alguna manera, después nos acostumbramos, nos hicimos bastante amigos de los anestesiólogos y compartimos, obviamente, muchos momentos y la verdad que fue una ayuda absolutamente extraordinaria la que se generó entre los endoscopistas y los anestesiólogos que tenían interés y que les gustaba trabajar con nosotros, porque obviamente a veces se habían generado algunas discusiones entre compartir una vía aérea demasiado chica, ¿no es cierto?, para dos personas. Fíjense la forma en que se trabajaba. Aquí se observa cómo el operador está utilizando, ¿no es cierto?, la mano para sostener el laringoscopio y la posición en la cual se debería colocar al paciente para hacer un examen endoscópico. Digamos, aquí viene otra parte de la historia también, que con referencia a la intubación orotraqueal en pacientes que presentaron una obstrucción laringea por membranas diftericas. Y O'Dwyer fue el que desarrolla, ¿cierto?, una tecnología, una técnica para poder intubar a los pacientes. Y que es la utilización de un tubo de metal, ¿no es cierto?, con un colocador, digamos, en la laringe, y que, bueno, era un método táctil, como se le dice, y bueno, aquí en la Argentina este método de O'Dwyer fue utilizado y defendido por el doctor Benjamín Pérez Avendaño, que presentó su tesis de trabajo, su tesis doctoral sobre CRUF, que fue aquí como lo indica la diapositiva, tubage del larynx, ¿cierto? Y como ven, esta es de alguna manera la carátula del trabajo que el doctor Pérez Avendaño, yo no recuerdo exactamente si fue en la biblioteca del doctor Arauz, de algún lado yo pude extraer esto, y también con mis charlas con el doctor Magaró, hablamos sobre este tema cuando yo quise hacer una presentación de la intubación. Esto fue en el año 1800 monedas, ¿no es cierto? Pero hasta fíjense, esta es la forma en que se le podían colocar. Aquí está el operador, ¿no es cierto?, con el mango, ¿no es cierto?, introductor y tiene calzado en la punta, digamos, de este colocador, un tubo endotraqueal de metal que tiene atado con un hilo de seda, dice aquí, en la cual introducía el dedo en la boca. Obviamente tenía una abreboca que la sostenía la enfermera, y con eso introducía el tubo de metal en la laringe para, de alguna manera, permeabilizar esa vía aérea obstruida seguramente por membranas diftericas. Y esto fue aquí en la Argentina, en el trabajo que hizo y realizó el doctor Pérez Avendaño. Digamos que aquí en Buenos Aires, como les decía, el método descrito por O'Dwyer tuvo en el doctor Pérez Avendaño un defensor, digamos, de este método. Pero en el año 48, el doctor Arauz, después de trabajar con Jackson en Filadelfia, toma a su cargo del pabellón de infecciosas la sección de laringología y broncoesofagología, que obviamente iban juntas. Allí reemplaza la habitual intubación del club y de la laringitis mediante el tubo de Pérez Avendaño por la intubación orotraqueal con los laringoscopios que, bueno, obviamente nosotros ya, y seguramente ustedes, han visto en alguna oportunidad. Era la forma en que nosotros intubábamos, así lo aprendí de la gente, del doctor Arauz, del doctor Fonseca, el doctor Magaró, el doctor Murga, o sea, todos los médicos
que estaban en el hospital de niños en ese momento, bueno, nos enseñaron la técnica como para intubar, ¿no es cierto?, y realizar procedimientos en la laringe y en la tráquea, bronquios y esófago. Por supuesto, esto apareció después, en el año 90, recién pudimos tener ciertos fibroscopios en el hospital, y creo que en esa fuimos uno de los primeros en tener este instrumental para poder realizar intubaciones dificultosas, para hacer exámenes laringios, ¿no es cierto?, con el fibroscopio, con un laringoscopio, fibrolaringoscopio. También pudimos tener y contar con videos laringoscopios y ópticas, ¿no es cierto?, rígidas, para poder hacer exámenes directamente sin colocar el broncoscopio. Podríamos ponerlo, o sea, a través de un broncoscopio, pero también pudimos utilizarla sin el broncoscopio, o sea, directamente con un laringoscopio, ¿cierto?, enfocar la laringe y pasar un telescopio para poder realizar un examen. No poder, no realizar ninguna maniobra porque se necesita, digamos, tener la posibilidad, digamos, de canal, ¿no es cierto?, de trabajo, como es un broncoscopio, pero esto sirve para realizar exámenes y poder compartir con otros colegas o con las personas que se encuentran en la sala de endoscopía. Anteriormente nos tenían que creer los que estaban en la sala de endoscopía, porque obviamente el operador era el único que podía estar en contacto con la visión de una patología a nivel traqueal, bronquial, esofágica o laríngea. Hoy, digamos, se pueden compartir esas imágenes con monitores, por supuesto, y de esa manera poder fotografiar, filmar, mostrar a más personas durante el mismo procedimiento, cosa que nosotros al comienzo no lo podíamos hacer. Fíjense, aquí está, bueno, montado, por supuesto, un telescopio en una cámara para poder realizar un examen, y esto para, de alguna manera, también como una fuente de luz portátil para poder realizar exámenes fuera, digamos, del ámbito del servicio. Las torres, bueno, todo esto llegó en el año 90 al hospital, cosa que fue para nosotros revolucionario en la medida en que, bueno, pudimos ver, ¿no es cierto?, compartir imágenes verdaderamente muy, muy, muy buenas de patologías que, bueno, que previamente, ¿no es cierto?, era dificultoso poder mostrar a otros colegas. Digamos que, bueno, esto es digamos, agregado, ¿no es cierto?, porque esto ya habla de patología, pero bueno, digamos, las estenosis se manejaban, ¿no es cierto?, con traqueotomía porque no había demasiadas posibilidades, no había tecnología descripta, ¿no es cierto?, en los chicos para poder hacer procedimientos de ampliación, ¿no es cierto?, de expansión de la laringe por estenosis. Pero bueno, con el correr de los años, hubieron trabajos, ¿no es cierto?, de Cotton, Set, que describieron el split. El split es una incisión en la pared anterior del cricoides para poder ampliar en los casos de estenosis subglóticas, en general congénitas, para evitar o como alternativa de la traqueotomía. Bueno, realizaban diferentes técnicas para de alguna manera poder ampliar esa laringe para evitar la traqueotomía, y bueno, hoy ya, después de muchos años, hay técnicas, ¿no es cierto?, endoscópicas, quirúrgicas por supuesto también, pero endoscópicas para poder, digamos, solucionar los problemas de las estenosis laringotraqueales congénitas o adquiridas.
digamos, este fue el staff, digamos, cuando yo llegué en el año 71, estaba confirmado el servicio por el doctor Arauz, que era el jefe, el doctor Fonseca, el doctor Magaró, el doctor Capurro, que fue el médico al cual yo reemplacé como médico de guardia, el doctor Murga, el doctor Biolcati, el doctor Lilon, Chinsky, María Elena Erigón y el doctor Marcelo Coanes. Este era el núcleo, digamos, estos eran los médicos del servicio a los cuales me integré en ese año. El doctor Arauz, realmente el doctor fue jefe de endoscopía del niño y también fue jefe de endoscopía del clínica. Y bueno, obviamente una gran persona que fue obviamente apreciada por muchísima gente, yo lo aprecié muchísimo también. Y fue realmente una gran persona, un gran maestro, una persona de gran calidad. ¿Qué decir? ¿No? El doctor Fonseca quedó como jefe cuando el doctor Arauz renunció, ¿no es cierto?, al Hospital de Niños, y por supuesto el que está al lado es el doctor Magaró, que seguramente lo conocen todos, al cual verdaderamente me ha unido y me une una gran amistad. Con el doctor Magaró compartimos muchísimos años de Hospital de Niños, muchísimos años de Hospital Garrahan. Fue de alguna manera y es, ¿no es cierto?, un maestro que siempre fue consultado, ¿no es cierto?, para tratar de ver si podíamos arreglar la laringe de algunos chicos, y la verdad nos ha ayudado, a nosotros nos sigue ayudando, y la verdad que es una persona al cual también, obviamente, tengo un gran afecto, un gran cariño, como persona, como profesional. Y este es el doctor Mario Capurro, que, bueno, al cual yo fui a reemplazar, después, por supuesto, mi gran amigo, así que fue médico cirujano, médico neumonólogo, una persona de una gran calidad profesional. Esta es una foto también antigua, fíjense que esto es parte también de la historia en la Argentina, porque aquí estamos en el Mar del Plata, en un congreso de broncoesofagología, en el año 78. Aquí se encuentra, bueno, obviamente yo, el doctor Kaplan, un médico del Chaco, la doctora García Miguel, el doctor Ávila, que fue presidente en Salta, en un congreso de broncoesofagología, y la doctora Coti Fonseca, la esposa del doctor Fonseca, que médica en el hospital de Rivadavia. Y llegamos al Garrahan. Este fue el staff, digamos. Al principio fui yo con la doctora Graciela Sica, que tuvo un año, la doctora después renunció, y en el año 88, fines del 88, ingresan el doctor Rodríguez y la doctora Úcar. Después la doctora Úcar renuncia y ingresa el doctor Bote y la doctora Nieto. Y por supuesto, más tarde se incorpora, después de la beca, en nuestro servicio se incorpora el doctor Zaneta y el doctor Alejandro Coxiac. Foto antigua en el Garrahan, fíjense, no había ambos, no había guantes. Bueno, de alguna manera las primeras endoscopías se hicieron así. O sea, también en el Hospital de Niños, a pesar de que en el Hospital de Niños el doctor Arauz, no digo que nos obligaba, pero exigía que nosotros a las 8 de la mañana teníamos que estar con ambos, vestidos como para operar. O sea, no era de ninguna manera habitual que uno hiciera un procedimiento endoscópico con esa vestimenta. Bueno, esta es una foto también histórica porque de mucho agrado del doctor Peter Colta y
Palo Alto, California, estamos en el Hospital Garrahan y con el doctor Cotton en un día endoscópico, o sea, un endoscopic day en vísperas, digamos así, alrededor de un congreso de otorrino infantil, invitados por nosotros, y verdaderamente un placer haber compartido con ellos, ¿no es cierto? Un día de endoscopía con la cual obviamente pudimos aprender muchísimo, y tuvimos también la suerte de poderlos visitar, ¿no es cierto?, en sus lugares de trabajo en Cincinnati y en California. Otra foto más de Cotton con Peter Colday. Y lo importante también del servicio de endoscopía del Garrahan es que tuvimos muchos becarios, muchos. Ustedes aquí ven que todas estas personas, Alberto Reginen de Corrientes, Granadillo de Colombia, Marín Nito, bueno, de aquí de Buenos Aires, Aneta también, pero bueno, tenemos a la doctora Verónica Rodríguez, a Patricio Belía Monzón, que están obviamente en el Hospital Lizalde, Ivana Boelchuk en el Hospital Gutiérrez, Mariotti en Tucumán, Luciana González Franco, becaria nuestra, pero que está aquí en Buenos Aires, el doctor Quiroga en Mar del Plata, Sandra Bardier en Comodoro, Bushman estuvo en La Plata, la doctora Tortosa también en Santa Fe, o sea que están doctores, Taire, o sea, verdaderamente una gran cantidad y hoy siguen los becarios en ese hospital. Bueno, aquí les muestro dónde están ubicados. Por supuesto, algunos de ustedes seguramente lo saben, pero el doctor Patricio Belía Monzón y la doctora Verónica Rodríguez en el Elizalde, Ivana Boelchuk en el Gutiérrez, en Tucumán el doctor Carlos Mayotti, en Mar del Plata Víctor Quiroga y Zaneta, en el Hospital de Niños de Santiago del Estero el doctor Achával, bueno, en el Hospital de Alta Complejidad del Cruce, en Valera también está la doctora Boelchuk, Hospital de Niños de Santa Fe, Tortosa y Whitman, en el Niño de la Plata, la doctora Cintia Antonioni, digamos. Es una gran alegría saber que muchos de estos médicos que rotaron en nuestro servicio se han desparramado de alguna manera por todo el país, y que, bueno, tenemos o tienen, por lo menos en el interior, personas, médicos preparados para orientar o realizar procedimientos que puedan solucionar algunos de los problemas que pueden presentar. Estos son todos los puntos donde hay representantes de nuestro hospital que se formaron como endoscopistas, algunos pediatras que se convirtieron también en otorrinos, etc. Y esta es una foto también de la historia, en la cual por suerte fui protagonista. Esta es una cena de post-congreso en el señor Tango, donde este lugar estaba ubicado en la Boca, y ahí lo vemos al doctor Tato y al doctor Arauz, al doctor Ruiz de Rosario, bueno, mi señora y yo. Fue una anécdota verdaderamente muy, muy graciosa, porque el doctor Arauz, bueno, llegó un momento, dijo, bueno, me levanto y le dije, me voy porque lo tengo que llevar al doctor Tato, que ya está un poco cansado. Y lo que es la vida, ¿no? El doctor Arauz falleció muchos años antes del doctor Tato. El doctor Tato falleció a los 102 años. Así que, anécdota vivida, ¿no es cierto?, por mí. Esta es una foto también casi familiar, porque somos los integrantes del servicio de endoscopía del Garrahan, con nuestros becarios y con el doctor Mágaro, que obviamente no era becario, sino que era consultor nuestro, así que compartimos con él una reunión en mi casa. Bueno, creo que, no sé si agradó, pero bueno, eso es lo que les tenía que decir sobre
sobre un poco de la historia de la laringología. Nosotros lo llamamos el servicio de endoscopía respiratoria, pero hay un motivo por el cual se llamó endoscopía respiratoria el servicio del GABA. Porque como les expliqué anteriormente, el desarrollo de la fibra óptica hizo que los gastroenterólogos armaran su servicio y se separaran, digamos, o mejor dicho, siempre fueron obviamente una especialidad, pero bueno, ahora tenían sus propios instrumentos para poder hacer sus exámenes. Entonces no podía haber dos servicios de endoscopía. Entonces nosotros nos pusimos un nombre de endoscopía respiratoria, a pesar de que algunas veces y algunos estudios de esófago, por supuesto, lo hacemos porque hay cosas que se tienen que hacer con instrumental rígido y no se pueden hacer con instrumental flexible. Gracias a todos por escuchar. Bueno, Carlitos, Carlos, muchísimas gracias. Quería hacer una pregunta Riquísima, yo. riquísima la Bueno, presentación. si María, puedo, adelante. no sé. Una pregunta, Carlos. ¿Qué considerás, qué cualidades tiene que tener una persona que se quiere dedicar a la endoscopía pediátrica? Porque no es cualquier cosa, me parece, esta especialidad. Entonces yo te pregunto a vos, ¿qué cualidades pensás que tiene que tener aquella persona que dice, a mí me gustaría dedicarme a esto? Nosotros tenemos, vos sabés que, vos fíjate qué raro que en el niños, el doctor Marcelo Coan es alergista. Y en ese momento era alergista, digamos, y hacía endoscopía. Muchos pediatras, ¿no es cierto?, se dedicaron, o sea, hicieron un curso de otorrinolaringología y se dedicaron a la endoscopía. Yo creo que es, bueno, obviamente le tiene que gustar de alguna manera no sé si es el riesgo, pero es una especialidad, digamos, que tiene cierto estrés, ¿no es cierto? Y tienen que acostumbrarse a eso. Manejar vía aérea es difícil, manejar urgencias, como por ahí podemos llegar a tener. Así que creo que tiene que tener habilidad, ganas de hacer esa especialidad. A veces no es sencillo plantearla porque tiene que estar dispuesto las 24 horas del día para poder eventualmente solucionar problemas endoscópicos. O sea, la endoscopía no tiene horario, ¿no es cierto? Es una emergencia, la mayoría de las. Pero bueno, tiene que tener habilidad manual, porque hay un trabajo que yo tengo, donde saqué algunas de las fotos, que inspirado, ¿no es cierto?, en el doctor Jackson, dice que otro docente, te lo voy a leer porque la verdad que es interesante, dice que el trabajo que hace digamos, el que escribió el artículo en los Annals de Otorrinolaringología, dice que quien en el espíritu de Jackson confirió a sus alumnos el arte, fíjense, el arte, el oficio y la ciencia de la endoscopía rígida del tracto aerodigestivo superior. O sea, la endoscopía pediátrica tiene que ser rígida, tiene que tener un buen manejo del instrumental rígido. Eso es lo que a mí me parece que debe tener alguien que quiera hacer endoscopía. No sé si hay alguna otra, Gracias. alguna otra opinión. Ahí estaba la doctora González Franco, que también puede opinar al respecto. Ella fue becaria nuestra, Verónica también. Así que, no sé. Esto es lo que yo creo. Sí, Carlitos, a ver, la verdad, más allá de lo que nos acabas de presentar, tener la capacidad de achicar, de resumir, de compactar semejante trayectoria en estos minutos, la verdad que bárbaro. Ver todos los nombres de gente muy querida, cómo trabajaron en forma conjunta, cómo se movieron en diferentes instituciones y estuvieron siempre uno disponible para el otro. Y cómo la asistencia fue siempre de la mano de la docencia, que es algo que el sentimiento del maestro se está perdiendo, ¿no? Ahora es un paper, una lectura,
un trabajo un poco más técnico, pero estás recalcando una serie de actitudes que hay que tener, como la disponibilidad permanente, como el viaje buscando conocimiento, como el ver el trabajo del otro. En algún momento inclusive hablaste de la confianza, había que creer en el otro en la era prevideo de lo que les estaba contando que estaba pasando o que estaba resolviendo dentro de una vía aérea. Sí, así es. Vos sabés que, por supuesto, nosotros trabajábamos con instrumental que tenía lamparitas o sea, la iluminación era una iluminación distal, pero con una lamparita que eran lamparitas peeling que las traían, digamos, eran obviamente importadas. Era una luz bastante débil, pero bueno, era la luz que teníamos. Y claro, vos te ponías a hacer, por ejemplo, una endoscopía en un chiquito y la veías vos. Y tampoco vos podías eso compartirlo con otros, porque no había tiempo de compartirlo. O sea que eso es una de las características de lo que fue. Por suerte, ¿no es cierto? El desarrollo de la tecnología hizo que de alguna manera pudiéramos compartir con los giroscopios, con los telescopios, con las cámaras, y creo que eso fue de alguna manera también bueno, un desarrollo de la tecnología que ayudó, creo que a nosotros y obviamente a todos los médicos, ¿no es cierto? A todas las especialidades. Mariana, Flavia, ¿algún otro comentario? ¿Queremos aprovecharlo, Carlitos? ¿Yo puedo hacer un comentario? Creo que, hola jefe, Hola, lindo ¿cómo te va? escucharlo. Linda. Creo que una característica que lo enmarca al jefe, al doctor Tiscornia, es que una de las principales características para ejercer cualquier profesión, y en el caso de él lo ha manifestado muy bien, es ser una excelente persona, generosa, siempre con la palabra justa, acompañando, porque hacer endoscopía, trabajar en áreas donde el segundo es importante, tener al lado una persona humilde, generosa, profesor con todas las letras y un ser increíblemente bueno, siempre pendiente de todo su grupo. Por eso todos decimos jefe, porque para nosotros es y será siempre nuestro jefe. Entonces, ese valor de ser profesional y primero buena persona, me parece que es la característica fundamental para ser exitoso en lo que uno hace. Y bueno, sabe lo que lo quiero, así que quería decir eso nada más. Gracias, Graciela. Muchas gracias. Bueno, Carlitos, qué buen Buen día, sí, cierre creo para que tu Graciela me... presentación. gracias. Bueno, muchas gracias a todos, por supuesto. Gracias, Mariana. Gracias, María. Gracias, Ricardo. Graciela. Marcelo. Fabio. O sea que verdaderamente Bueno, muchísimas gracias escúchame, lo último, Carlos, señor. nos olvidamos de decirte que este fin de semana te toca de nuevo el celular de la guardia, porque nos quedamos un poco cortos de gente, así que ya que todos te refuerzan la calidez y la generosidad, te lo estamos haciendo llegar en un rato. No, Muchísimas Carlos, gracias. para todos un placer, la verdad que un gusto escucharte, un gusto verte desde el principio, cómo apoyás el esfuerzo, obviamente en el conocimiento de todos los que están en el área de endoscopía, pero los que transmitís a lo que no tenemos nada que ver con esa parte de la vía aérea, sino que estamos de la comisura de los labios para arriba, pero siempre una persona a imitar y una persona que siempre acerca a cada uno de los integrantes de la otorrinolaringología. Y la verdad que el Ateneo de hoy ha sido un festejo para nosotros, el poder tenerte en el servicio, el poder disfrutarte y hoy poder escucharte, la verdad que uno de los Ateneos de mayor valor que hemos tenido. Bueno, creo que son exageradas sus palabras y muchísimas gracias, Ricardo, a vos y a todos. A todos, a Un todos, abrazo a todos, enorme, a todos. muy buen fin de Un semana. abrazo. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Carlito. Y No, así como manejaste la tecnología de los endoscopios, lo hiciste bárbaro. Pedías perdón, pedías perdón, pedías perdón, pero
Disculpen las torpezas de la comunicación, pero bueno. Ya Muy aprenderemos. buen fin de semana para todos. Igualmente, Gracias. Abrazo, Carlos, y gracias Saludos, siempre por la Dios, confianza. cariños a todos. gracias. Chao. Igualmente a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, querida. Gracias, Mariana. A usted. Chao, jefe. Chao, Graciela. Chao, chicas. Chao, Vero. Chau, Pepe. Chao, querida.